Buenas a todos, bienvenidos a este primer podcast sobre psicología, del cual ya amenacé que iba a hacer, pues aquí lo tenéis. Este podcast, como digo, va a ser el primero, la introducción, el primer paso de los que espero que sean muchos podcasts sobre psicología y neuropsicología, que son aquellas de las dos mis especialidades, ¿no? Yo soy psicóloga y también hice un trabajo, un curso, un máster de neuropsicología. En el día de hoy, como digo, quiero empezar a hablar sobre la psicología. Quiero explicar bien en este primer episodio, no solo hablar sobre esta serie en general, sino las cosas de la psicología, una pequeña introducción a la psicología, ¿no? Y un poco lo que podéis esperar de este podcast, ¿no? Entonces, esta es una serie que se va a llamar Psicoloca. Y no, esto no es ningún tipo de insulto a ningún psicólogo ni psicóloga, no es ningún tampoco insulto a la profesión o el ámbito de estudio de la psicología, ni nada de eso. Esto es un guiño a mi familia. El nombre de esto es un guiño a mi familia. Y esto es porque cuando yo estaba estudiando psicología y yo me emocionaba mucho cuando hablaba de algunas cosas de las que aprendía y se las comentaba a mi familia cuando comía, porque claro, como yo vivía fuera de mi casa familiar, yo vivía en otra ciudad, en Sevilla particularmente, mientras estudiaba, pues veía a mis padres menos de lo normal, o sea, la veía con menos frecuencia, cada 2-3 meses o cosas así. Entonces, claro, cuando nos juntábamos para comer, pues yo explicaba todas las cosas que aprendí en esos 2-3 meses, las cosas más interesantes, que realmente son las cosas que más llaman la atención y que los profesores hacen mucho hincapié porque saben que enganchan bien a los alumnos, pero luego, cuando realmente estudias las cosas de psicología, ya te das cuenta de que son como engañabobos, ¿no? Pero, en fin, esto es un pequeño acontamiento, ¿no? Y yo explicaba con mucho entusiasmo este tipo de cosas y descubrimientos que hacía en mi carrera de psicología a mi familia, ¿no? Llegó un punto en el que mi padre, ese bromeador con las dad jokes, como debe ser, mi padre me llamó psicoloca, cariñosamente, porque decía que yo estaba un poco loca por la psicología, ¿no? Entonces me hizo esa broma de psicóloga. Y bueno, pues precisamente acordándome de ese momento y de ese cariñoso insulto, te quiero papá, pues por eso pongo este nombre a esta sección. Quiero dejarlo claro porque puede que a lo mejor en el futuro algunos lo veáis, algunos lo... Y ¿por qué insulta a la psicología? No es un insulto a la psicología, es literalmente un guiño a mi padre, a mi familia, ¿no? A ese momento que se me ocurrió cuando estaba descubriendo lo que es la psicología. Luego ya podemos hablar sobre las formas de mi padre. En fin, hablando, como digo, esta serie, se llamará Psicoloca. Tendrá una frecuencia de aproximadamente 2 semanas o cosas así, ya que como voy a intentar buscar información que sea veraz e intentar no solo que sea veraz, sino que pueda explicarlo de forma que sea entendible para todos vosotros, que sea un nivel que no requiera que estéis leyendo manuales o de psicología o documentación avanzada, me va a llevar más tiempo crear y buscar y la verdad es que estructurar mejor los guiones. Requiere bastante más esfuerzo por mi parte. Realmente esfuerzo por un lado porque en cuanto a temas hay cientos de miles de temas. De hecho ya tengo pensado como 6-7 podcasts, así que ya me imaginaos para cuánto tiempo hay de podcast de Psicoloca. Pero, como digo, quiero darle ese toque de, al menos que sea bastante entendible y que sea comprensible para aquellos que no estén metidos en esta materia y también que me perdonen los que están metidos en la materia, que simplifique tanto. Y, como digo, por eso quería hacerlo aproximadamente cada 2 semanas. Puede que sí, puede que no. Mi idea es más o menos cumplir ese horario. Como ya dije también en el primer podcast personal, los podcasts que estoy haciendo no van a tener una fecha fija de todos los martes vas a... No, porque no creo que me pueda comprometer en este momento a hacer eso. Quizás en el futuro, pero ahora mismo no. Por eso, como digo, la frecuencia es de aproximadamente 2 semanas. Más o menos podéis eso esperar. No puedo decir el día. El propósito de esta sección, Psicoloca, obviamente es hablar de psicología y de neuropsicología, las dos cosas que me gustan y me apasionan, porque es una de las cosas que realmente he descubierto que me gusta y me apasiona lo que he estudiado y lo que me gustaría trabajar en el futuro. Espero que el futuro próximo. Y el propósito también no solo es hablar de estos, darlo a conocer, sino también para mí personal en cuanto a recuerdo, a repaso, estudio, avanzar en los conocimientos que tengo. Por varias razones. En primer lugar, como ya dije, me gusta hablar en podcast. Me gusta sentarme en una silla con el micrófono en toda mi cara y explicar cosas, conceptos, ¿no? Me gusta usar este medio para hablar de algo. Y por otro lado, el hecho de yo tener que estar preparando los guiones, el hecho de tener que estar yo documentándome, viendo
manuales, instrucciones no exactamente, pero manuales, artículos y cosas de esas en internet, aunque yo las entiendo perfectamente, a la hora de explicarlas, y esto seguro que muchos profesores me pueden decir, pues es verdad, a la hora de explicarlas es un poquito más difícil, tienes que procesar la información y tienes que saber de lo que estás hablando para poder explicarlo. Eso hace que a la hora de tú memorizar o saber o interiorizar algo, un conocimiento, lo interiorices mucho más profundamente. Por eso también se suele decir o te suelen recomendar los profesores de la mejor manera de aprender algo es explicárselo a tu compañero, que muchas veces se ha usado como una pobre excusa para hacer cosas en grupo, ¿eh? Perdona que diga. Pero es cierto, la verdad es que es cierto. A la hora de tener tú que explicar algo a alguien, si tú no tienes los conocimientos suficientes o no tienes claro el concepto, no te va a resultar fácil explicárselo a otras personas. Si tú, por el contrario, sabes de lo que estás hablando, en el momento en que te pidan, tú, ¡pum!, enseguida eres capaz de explicar y de resumir y de conceptualizar todo. Entonces, por eso también lo estoy haciendo, porque es una forma también de repaso, de estudio y también de profundización. Porque aunque ahora voy a empezar un poco hablando de la introducción a la psicología, de las cosas más básicas de la psicología, obviamente luego voy a empezar a meterme en las cosas que más me gustan. Como por ejemplo la neuropsicología, que es bastante más específico y requiere de conocimiento, por ejemplo, de neuroanatomía. Anatomía neuronal. Neurológica. Entonces, como digo, es una forma es un medio que a mí me permite hacer todas estas cosas. Y creo también que me va a permitir conocer un poco el si yo soy capaz de explicar todos estos conocimientos a vosotros. Y que vosotros los tengáis sin yo tener que enseñaros nada, porque esto es solo por voz. Y como digo, es un poco más complicado. Entonces, la idea, como digo, general de esta sección, Coloca, es explicar lo más fácil posible la psicología y la neuropsicología, que sea comprensible para todos vosotros, es decir, lo resumiré y lo haré lo más conceptual posible y básico, entre comillas básico, para que vosotros lo entendáis sin tener que tener vosotros conocimiento de ningún tipo de psicología, pero a la vez intentar no cometer errores y ser lo más exacta posible. Que a la hora de conceptualizar no pierda el sentido de lo que es y dé lugar a falsos conocimientos o falsa información. Es cierto que esto va a ser muy difícil y voy a cometer errores. Lo tengo claro, porque ya lo he aprendido con los podcasts de historia de World of Warcraft, de que por mucho que yo intente conceptualizar, al final voy a cometer errores. Bien porque tengo la cabeza en otra parte, bien porque yo misma mezclo los conceptos, voy a cometer errores, que quede claro. Y sería genial que vosotros mismos me los destaquéis para yo poder hacer correcciones después. Ese feedback tan maravilloso. Por supuesto, crítica constructiva, no seamos destructivos, que si no, Van Hammer cae sin piedad. Pero sí, si sois capaces de decirme, hey, esto no es así, esto no era de otra forma, o no tenía yo entendido este concepto que era tal, o te has equivocado y esto no se supone que es tal, lo agradecería porque dar información falsa en un ámbito de trabajo o de estudio como la psicología, donde hay tanta información falsa, tanta magufería por parte de mucha gente que solo busca aprovecharse de otras personas, me parece relevante, me parece muy importante. Así que sí, lo agradecería. Que sepáis que voy a cometer errores, pero me gustaría minimizarlos lo máximo posible y corregirlos en futuros podcasts cuando se den, cuando tengan lugar esos errores, ¿no? Una vez hecha esta introducción, bastante larga, por cierto, de esta, digamos, nueva sección de Psicoloca, pero bueno, creo que es necesario, por lo menos en el primer episodio del podcast, hacerlo. Voy a empezar con la definición de lo que es la psicología. Vamos a empezar ya a entrar en la materia, venga, vamos a remangarnos y vamos a empezar a hablar de lo que es la psicología. Y yo, por supuesto, porque soy como soy y soy vaga, en primer vamos a decirlo así, pues me he ido a la Wikipedia. Porque ¿para qué voy a pensar yo y reflexionar sobre lo que es la psicología cuando hay personas con mucha mejor cabeza que yo, con mucha mejor información y reflexión y experiencia en todo esto de la psicología, que ya lo he hecho y ya lo ha puesto en la Wikipedia? Entonces lo que he hecho, voy a leeros aquí lo que es la definición, según dice la Wikipedia, de lo que es la psicología, y ya de ahí vamos a empezar a hilar lo que es la psicología y vamos a intentar entender un poquito, por lo menos la definición de lo que es la psicología. La palabra psicología, así por un pequeño paréntesis, ¿no? Viene del griego y psico es de la mente y logia pues tuyo, ¿no? Para que lo sepáis un poco de ahí. Y se escribe con P. Es cierto que la RAE ha aceptado que psicología se escriba sin P al principio y solo con S, pero me parece una aberración. Personal, ¿sabe? A mí se me
activo automáticamente mis alarmas de mis alarmas de nazi, grammar nazi, cuando veo psicología escrito sin P, y sé que está aceptado por la RAE, lo cual me parece una abominación mayúscula. Así que, por favor, para mi salud mental, escribidla con P, ¿vale? Psicología es P-S-I-C-O-L-O-G-I-A. Psicología. Ok, ¿vale? Eso ya lo he dicho por mi propia salud mental porque es que me da un tabardillo cada vez que lo veo, ¿no? Entonces, definición de lo que es la psicología. Y dice la Wikipedia. La psicología es una profesión y disciplina académica que se define como la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos, cuyo campo de estudio abarca todos los aspectos de la experiencia humana. La psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la inconsciencia. Y aquí yo hago una anotación personal mía que se han olvidado de poner en la Wikipedia de algunos otros aspectos que la psicología también estudia y que son tremendamente importantes, como es el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Este último, por cierto, tenía yo una relación de amor-odio con él, ya que cuando me obligaron a estudiarlo en la universidad era una materia sumamente compleja y que realmente en 4 meses no te daba tiempo ni siquiera a empezar a entender lo que es el lenguaje, lo que significa el lenguaje para los humanos. Y lo odiaba. La odiaba profundamente cuando estaba estudiándola. Sin embargo, qué curioso es, y no es la primera vez que lo he escuchado, que cuando te interesas por el lenguaje, fuera de lo que es el ámbito académico y que te ponen alguna nota por hacer un trabajo sobre el lenguaje humano, es un tema realmente fascinante. Muy fascinante y muy complejo y muy abstracto. Fijaos cómo llegó el tema del lenguaje para mí, que hice mi tesina, mi trabajo final de máster, sobre el lenguaje, en concreto sobre el bilingüismo. Ya hablaré de eso. De hecho, tengo pensado hacer un podcast sobre mi trabajo de neuropsicología, mi tesina, pero más adelante. Entonces, esta es la definición de la Wikipedia de lo que es la psicología, que es una profesión por cuanto se ejerce y es una disciplina académica por cuanto también tiene un ámbito académico de estudio y de investigación, ¿no? Y dice que es la ciencia porque se intenta mucho. A ver, aquí voy a hacer una anotación de un debate, no sé, voy a decirlo debate por no decir otra cosa, ¿no? Debate de si la psicología es una ciencia exacta o por lo menos es una ciencia como tal y no una pseudociencia. Y es que la psicología, por tanto que estudia la experiencia y las cosas de los individuos, y no hay dos individuos iguales nunca. Replicar experimentos es imposible como tal, porque no hay dos personas iguales, no hay dos procesos mentales o dos procesos de lo que es la experiencia igual en un individuo o en otro, incluso en gemelos monocigóticos. No es posible, porque esa es la condición humana. Y como tampoco podemos abrir el cerebro de una persona, sacarle el cerebro, ponerlo en un sitio bonito y empezar a hacerle pruebas y volver solo a ver qué pasa con el humano en general, tampoco se puede, limita mucho el que, y durante mucho tiempo se dijo que la psicología no es una ciencia. Porque, bueno, no se pueden replicar bien los resultados, no existe esa causa-efecto que se habla en muchos otros, la ciencia exacta de otras ciencias, como la física, la química o la matemática, ¿no? No puedes describir matemáticamente el comportamiento de una persona. Lo que sí se puede, y lo que se suele hacer, son correlaciones de probabilidades, ¿no? De si una persona tiene estas características, es más probable que se comporte de una determinada manera, lo que se llama, ¿no? Se utiliza mucho la campana de Gauss para hablar de estas cosas, y la campana de Gauss pues es una gráfica con forma de campana donde va de 0 a 100, ¿no? De 0 a 100 en la parte de abajo, y se supone que la parte del centro equivale a lo normal y los extremos son lo anormal por exceso o por defecto, y estudia pues lo que sería el comportamiento normal, en fin, todas estas cosas. En fin. La cosa es que dice aquí ciencia en la Wikipedia porque durante mucho tiempo se ha intentado hacer un gran esfuerzo para que la psicología sea reconocida como ciencia como tal. Tan esfuerzo que incluso ha llegado, en mi opinión, a extremos muy fuertes de catalogar y descripción y de medir cosas que realmente se alejan cada vez más de lo que es un humano. Y el problema también es eso, el cerebro y el comportamiento humano tiene tantas variables
que tienes que estar controlando tantas cosas que al final no puedes controlarlas. Lo único que puedes hacer es desecharlas. Por ejemplo, ¿no? Si yo voy a estudiar el comportamiento de los niños en un aula, no puedo estudiar el comportamiento de los niños fuera del aula. Solo me puedo centrar en lo que es el aula. Y te dejas todo un rango de espectro de comportamientos fuera del aula que pueden afectar a lo que es el comportamiento del niño dentro del aula. Pero en aras de no volverte loco con millones de variables que son imposibles de controlar en un laboratorio o en cualquier contexto de trabajo o de experimento, te dejas tanto fuera que al final lo que estás estudiando es una parte muy pequeña del comportamiento o lo que es la experiencia humana, ¿no? Entonces, esa cosa de intentar ser tan exactos es porque se lucha para que la psicología sea reconocida como ciencia. Se lucha muchísimo y se ha luchado muchísimo por ese reconocimiento. Tanto que, como digo, a veces se ha perdido incluso lo que es la humanidad, lo que significa ser humano dentro de la propia psicología. Pero bueno, dejando de lado si la psicología es o no ciencia, para mí lo es, aunque no del estilo de las matemáticas, por ejemplo, sí es ciencia, por cuanto que aunque no se pueden replicar a 100% los experimentos ni mucho de eso, sí es cierto que se pueden llegar a unas conclusiones sumamente interesantes. Así que ya la veremos. Dice aquí la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. Muy importante, conducta. Porque no solo estamos hablando del cerebro, sino la expresión de esos procesos mentales en cuanto al ambiente, la conducta. Como ya he dicho, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes, de los niños, del comportamiento de los niños dentro de un aula. ¿Estamos estudiando el cerebro de los niños? No, exactamente. Se está estudiando su comportamiento, qué es lo que hacen dentro del aula. Y eso es una de las cosas que estudia la psicología. ¿Qué es lo que hacen las personas? ¿Cuál es su comportamiento, su conducta? De hecho, incluso hay varias, ¿cómo se dice? Tipos de psicología, ¿no? De conductismo, de comportamiento, ¿no? De conducta. Entonces, el estudio de la conducta humana es como inferir lo que pasa dentro del cerebro o todas las variables que hay dentro del cerebro, pero en expresión del comportamiento humano. Pero también estudia los procesos mentales, que sería lo que sucede dentro del cerebro. Por lo menos lo intenta, porque es ciertamente muy difícil. Hay muchos problemas éticos y obviamente muchísimos problemas que, bueno, ya hablaré un poquito el por qué es tan difícil, quizás lo hable en el futuro, del por qué es tan difícil que mucha gente considera que la psicología no es más que engañabobos y otra gente lucha mucho para que sea reconocida como ciencia como tal, ¿no? Ya hablaremos un poco de ese debate para intentar daros un poco más de luz con respecto a eso, ¿no? Pero sí, estudia la conducta por un lado, o la conducta y los procesos mentales de las personas, de los individuos, ¿no? Y luego aquí he hablado un montón de cosas, de conceptos que explora la psicología, como la percepción. La percepción es en cuanto a los estímulos que percibimos, ¿no? En nuestros sentidos. Por cierto, los sentidos no solo incluye el ojo, la vista y tal, sino los propios sentidos. Es decir, nuestros sentidos de nuestra propia percepción de, por ejemplo, cuando nos duele el estómago o cuando sentimos los nerviosismos, ¿no? Que sentimos nerviosismo en el estómago, se me ha puesto el estómago como un puño, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de cosas. La atención, y aquí hay unos experimentos muy interesantes con respecto a la atención, la motivación, la emoción humana, el funcionamiento del cerebro por cuanto a cómo funciona el cerebro para enviar información, cómo se procesa para que se dé un resultado u otro, el papel de la amígdala, que es como el santo, como se intentó hacer como que era el santo grial de las emociones y al final tiene una gran importancia, pero obviamente es una más de muchas piezas, ¿no? También habla de la inteligencia. La inteligencia, bueno, ya hablaremos también de eso, de inteligencia con sus coeficientes de inteligencia, que veremos a ver. El pensamiento, por cuanto a qué es lo que es un pensamiento. De hecho, anoté después lo del lenguaje, que no venía en la Wikipedia, porque se liga mucho el pensamiento y el lenguaje. Porque cuando pensamos, lo hacemos de forma verbal. Con esa vocecita que nos dice la cabeza, no abra la boca si no vas a decir nada inteligente. Y que nunca escuchamos, ¿no? Como la imagen esa del unicornio. Pues entonces el pensamiento y ligado con el lenguaje también. La personalidad también estudia. La personalidad entendida como... Bueno, ya lo explicaré mejor. La personalidad, lo que define nuestra forma de ser como humanos. Las relaciones personales de individuo a individuo. Ojo, no estamos hablando aquí de grupo y tal, sino individuos. Y también en núcleos familiares, que eso también se estudia mucho, que es la mediación familiar y núcleos familiares. A la conciencia y la inconsciencia. Estos son dos conceptos que a mí particularmente no me gustan. Particularmente la inconsciencia, pero ya hablaré en el futuro el día que hable de los distintos paradigmas que existen y que existieron en psicología. Y luego los conceptos que yo he puesto que se olvidó en la Wikipedia, la definición,
el aprendizaje, la memoria y el lenguaje. Bueno, el lenguaje ya lo he dicho. Importante por cuanto que está ligado al pensamiento. Pensamos con el lenguaje. Y de hecho es muy difícil separar a veces lo que es un pensamiento del lenguaje. En fin, ya lo hablaremos. Madre mía, el lenguaje y el pensamiento va a ser difícil de explicar. ¡Wow! Eso va a ser difícil, ¿no? El aprendizaje, cómo aprendemos, cuáles son las reglas del aprendizaje, porque esto también lo compartimos mucho con los animales, y esto es muy interesante. Cómo aprendemos, cómo se desarrolla ese aprendizaje, las características del aprendizaje, ¿no? Ya lo veremos. La memoria. Y no solo la memoria, sino el olvido. Mucha gente... cuando habla de estudios de la memoria se centra en cómo recordar, en por qué recordamos, o sea, por ejemplo, en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer, se recuerda mucho al final en el estadio casi final, no final del todo, pero en los estadios finales, las personas han perdido mucha memoria reciente, pero sin embargo son capaces de recordar lo que sucedió hace 30, 40 años o de confundir a su nieto con su hijo, porque los ve parecidas, ¿no? Hablamos de ese estudio de la memoria, pero también se olvida la gente de que con la memoria está el olvido. Y también los falsos recuerdos. Nuestro cerebro no es fiable a la hora de almacenar recuerdos. Pueden ser modificados por emociones, pueden ser modificados por el efecto del tiempo y por otras interacciones. Y es muy interesante no solo saber cómo funciona nuestra memoria, sino cómo funciona el mecanismo del olvido. Que mucha gente se olvida de eso y es muy interesante. Realmente muy interesante. Yo también, de hecho, yo nunca había pensado en el olvido, porque en la facultad, por lo menos en la mía, no se centra tanto en el olvido sino en la memoria, en lo que significa la memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, todas las distintos tipos de teorías que ha habido sobre cómo funciona la memoria de trabajo, cómo funciona la memoria a corto plazo, cómo se pasa de memoria a corto plazo a largo plazo, y un montón de distintas investigaciones que hablan en chunks de memoria y todas estas cosas que además están relacionadas con la atención. Memoria, atención y memoria están muy relacionadas. Porque obviamente para memorizar algo mejor tienes que prestar la atención. Y esto es lo que te dicen siempre cuando estudias, ¿no? Y cuando estás en clase de presta atención para que no tengas que estudiarlo después, para que se te quede grabado en tu cerebro, ¿no? Entonces la atención y memoria ha habido un montón de teorías, ya también la veremos, de cómo están ligadas unas con otras, de que tienes que prestar atención para pasar mejor de la información de memoria a corto plazo a largo plazo y de cómo se puede hacer ese proceso y tal. Pero no te dicen o no explican bien, o no explican nada, por ejemplo en mi caso, de lo que es el olvido. ¿Cómo funciona el olvido? ¿Por qué olvidamos? ¿Por un fallo de memoria? ¿Porque no tenemos suficiente capacidad, vamos a decirlo así en términos como si fuera un ordenador, no tenemos capacidad suficiente en nuestro disco duro para almacenar todo? ¿O es un mecanismo de nuestro cerebro para precisamente dar prioridad a otras cosas sobre otras? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que he olvidado? ¿Por qué lo que he olvidado? Sí. Esto es muy interesante y, como digo, mucha gente no se da cuenta. Esta es la definición de la psicología con un análisis un poco vago, ¿no? Sí, de mi opinión, ¿no? De las cosas que vemos y tal. Y ahora, hablando un poco más de la psicología, hay varios tipos de psicología. En particular hay 2 tipos de psicología y luego dentro de esos 2 tipos de psicología hay otros subgrupos, ¿no? Tipo de psicología, ¿por qué? Porque la psicología es tan amplia, como he dicho antes, la psicología es tan amplia, tiene tantas posibilidades que al final, si te quieres poner a estudiar algo, tienes que empezar a ir seleccionando, ¿no? Y esto pasa igual que en otras ramas. Las matemáticas, tú piensas, ¡oh, las matemáticas! Y luego te das cuenta cuando ves las asignaturas de una persona que está estudiando matemáticas, por ejemplo mi prima, que ves que hay muchos tipos distintos de matemáticas. Probabilística, imaginaria, en fin. De hecho, no sé ni no se me ocurre mucho, ¿no? Logarítmica, no, logaritmos me lo estoy inventando. En fin, que hay muchos tipos distintos de matemáticas y de hecho los mismos matemáticos se diferencian unos de otros, o sea, estudian o se especializan en distintos tipos de matemáticas. Pues en este caso igual. La psicología es muy amplia. Yo, por ejemplo, estoy especializada en clínica y en neuropsicología. Por eso son las cosas que me gustan. Pero luego tengo compañeras, por ejemplo, una de mis compañeras de facultad, que se especializó en el trato con personas mayores. En el trabajo para con las personas mayores. Y luego tengo otras que están especializadas solo en la clínica, tanto para adultos. Luego tengo otras amigas que están especializadas en clínica para niños. Y luego tengo otra que está especializada en mediación familiar. Como veis, hay tantas cosas distintas que es como ir paso a paso, por cosa a cosa, ¿no? Entonces, por eso digo, quiero hablar de los tipos de psicología. 2 grandes troncos de psicología, y dentro de esos grandes troncos tienen varias ramas distintas, ¿no? Vamos a decir. El primer tronco sería la psicología básica, que es estudio del individuo y de los procesos psicológicos básicos. Sería como la rama más
no sencilla, conceptual. Y luego, por otro lado, estaría el otro tronco grande, sería la psicología aplicada, que sería la solución de problemas y la optimización de los recursos humanos del individuo. Entonces, por un lado tenemos la psicología básica, que podemos entender como que es más académica, y la psicología aplicada, que es como más profesional. Voy a simplificarlo mucho así, pero sí, ¿ok? Por un lado tenemos más la académica, que sería la básica, y por otro lado tenemos el otro tronco, el otro árbol grande, sería la psicología aplicada, que sería, como dice el nombre, aplicar, solución de problemas, más a la hora de profesional, ¿ok? Ahora, centrándonos en el primer arbolito no, es un gran árbol, de la psicología básica. Dentro de este árbol vamos a ver distintas ramas, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, está la rama de las funciones psicológicas. En esta rama se estudia los procesos, como ya he dicho antes, de la atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje y aprendizaje. Son funciones psicológicas básicas y son prácticamente iguales para todos. Esto es como nuestra forma de cómo todos los cerebros humanos procesan la información. Que, ojo, cada uno lo hace de una forma distinta, pero las bases son las mismas, que es lo que se aprende en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje tenemos el aprendizaje vicario, el aprendizaje... de eso lo voy a hablar ahora. El lenguaje igual, cómo aprendemos el lenguaje, en la memoria es cómo funciona nuestra memoria, cómo pasa de un sitio a otro, las características de nuestra memoria, cómo funciona nuestra percepción, los engaños de la percepción, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, de estos típicos de ilusiones y esas cosas. La atención, cómo funciona nuestra atención, qué es lo que significa prestar atención a algo, en cuanto a recursos, por qué existe la atención, etcétera, etcétera. Esas son las funciones psicológicas. Luego está otra ramita dentro de ese árbol, es la psicología del aprendizaje. Y aquí ya nos centramos en el aprendizaje. Y dentro de esta rama está el aprendizaje vicario, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, la habituación y la sensibilización. El aprendizaje vicario es el aprendizaje que tenemos de que aprendemos algo cuando vemos a otra persona realizando un comportamiento. Por ejemplo, yo no hace falta que meta la mano dentro de una hoguera para saber que quema, porque puedo haber visto a otra persona hacer lo mismo y saber que se ha quemado. Y ya sé que si tú metes la mano dentro del fuego, te vas a quemar. Se llama aprendizaje vicario, porque lo ves. El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante son dos tipos de aprendizaje que tienen sus características y que realmente son muy interesantes y que compartimos con los animales. De hecho, son los típicos de estos experimentos que te dicen, no, pues se ha dado un experimento en el que las ratas han aprendido a dar una palanca y a recibir su recompensa. Entonces, cada vez que tal, le dan una palanca y reciben su recompensa. Ese tipo de eso se llama condicionamiento, es aprendizaje condicionado. Porque te dan una condición que si tú la cumples tienes una recompensa. Es un poco más complicado que eso y de hecho ya hablaremos más adelante porque hay muchas ramificaciones muy interesantes. Pero para que entendáis, ¿no? Luego está la habituación, que sería acostumbrarte a algo de tal forma que te vuelves insensible a los cambios, ¿no? Y la sensibilización, que sería el proceso contrario. El que te vuelves sensible a un cambio de tal forma que en el momento en que sucede, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes tu casa de una determinada manera y tú mueves esa mesita de noche, la mueves ligeramente a la derecha, de tal forma que cuando sales por la noche no te das cuenta, no te acuerdas de que esa mesita de noche se ha movido y te pegas el golpe padre en el pie, de esto que te clavas el mueble en el suelo, un ejemplo muy burdo, sería un poco de sensibilización, ¿no? Porque te cambia algo. Es mucho más interesante que estos ejemplos estúpidos que estoy poniendo, pero para que quedéis con el concepto básico, ¿no? Por eso lo estoy diciendo. De hecho, es mucho más interesante cada vez que conforme más me voy acordando, más interesante me parece. Otra de las ramitas de la psicología básica es la psicología evolutiva o del desarrollo. Esto sería el estudio de cómo los humanos crecemos. Vamos a decirlo así. Lo que sería siendo cómo pasamos por distintos estadios, de lo que tendríamos que aprender como niño, ¿no? Que tendríamos que desarrollar a lo largo de unos estadios. De hecho, se llama así, estadio. Y eso nos ayuda mucho a saber cuándo un niño está por delante o por detrás de la curva de lo que debería tener, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Psicología evolutiva del desarrollo es saber cuándo los niños deberían más o menos de dejar de mojar la cama. Una cosa es una cosa habitual, de que los niños están aprendiendo a controlar sus esfínteres por temas puramente neurológicos, del crecimiento de cómo tu cerebro está aprendiendo a manejar todos tu cuerpo y todas tus sensaciones y demás, y cómo por la noche, pues a veces, a determinadas edades, aún es demasiado pronto para controlar los esfínteres, por eso a los bebés se les pone pañales por la noche, y cómo a una determinada edad
o a partir de una determinada, más o menos una franja de edad, de meses, un periodo, los niños ya deberían tener, neurológicamente hablando, el control de los esfínteres. Si un niño sigue mojando la cama después de ese periodo, se pueden hablar de otro tipo de problemas. Y eso es para lo que vale este tipo de psicología evolutiva del desarrollo. Es especialmente importante, por ejemplo, en los bebés. En los bebés se estudia mucho cómo los bebés van adquiriendo, por ejemplo, el control de la motricidad fina o el control del habla. Más que control, el conocimiento del habla, ¿no? Entonces, el que tú sepas detectar que, por ejemplo, un bebé ya debería tener ciertas nociones del lenguaje, puede darte la pista de que a lo mejor ese bebé tiene problemas auditivos. Y de que a lo mejor ese bebé no sabe hablar o no puede hablar porque es que no está escuchando. Y como no está escuchando, no está recibiendo ese estímulo de habla que le permite, pues al final intentar hablar, ¿no? Y esto se ve mucho, un ejemplo cualquiera, ¿no? Es ese típico bebé de unos cuantos meses que tú empiezas a hacer ruido, bla, 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 y el bebé te imita. Imita cuando hablas, porque te está escuchando, está viendo que estás haciendo ruidos interesantes y el bebé te imita. Por ejemplo, un bebé que tenga problemas auditivos no está escuchando el ruido. Podrá ver los gestos, pero no escuchará el ruido. Entonces al final no se dará cuenta de que puede hacer ese ruido, ese movimiento con la boca o con la garganta y tal. Y por lo tanto su cerebro no está experimentándolo, no está trabajando en eso para empezar todo el cableado neuronal a trabajar sobre ello. El hecho de, por ejemplo, que es muy habitual de que se detecta la sordera en algunos niños es precisamente por eso, porque no adquieren el habla o cierta capacidad comunicativa verbal y se quedan atrasados, vamos a decirlo así, atrasados con respecto al desarrollo de lo que sería normal del lenguaje. Para eso sirve la psicología evolutiva o del desarrollo, para intentar estudiar los periodos de lo que debería tener un bebé, un niño en general, desde que nace hasta que es adulto, incluso los adultos, los mayores, como sería el decaimiento de capacidades. Para eso sirve, para si estar fuera de la norma o no estar fuera de la norma, eso nos ayuda mucho en términos de aplicado, ¿no? De profesional. Luego está la psicología de la patología. Esto, como digo, lo básico, cómo funcionan las patologías y las distintas enfermedades en términos de procesos psicológicos básicos, ¿no? O de procesos mentales, por ejemplo, el Alzheimer. No solo es una enfermedad que te deja el cerebro como una esponja, y eso tiene efectos a la hora del comportamiento y de lo que es la persona. El Alzheimer, junto con otras enfermedades, te va dejando el cerebro que parece una esponja o un queso gruyere. Obviamente, si tú tienes menos neuronas, menos conexiones, vas a perder cosas y entre ellas pues vas a ir perdiendo poco a poco memoria, capacidad de control. De hecho, los pacientes de Alzheimer tienen un final bastante triste, en mi opinión, y muy, muy duro para la familia, ¿no? Eso son la psicología de la patología con respecto a este arbolito, ¿vale? Esa rama de la psicología de la patología. No es, como digo, el solucionar problemas, no es te voy a tratar la depresión. No, estamos hablando de un aspecto más académico, de lo que es la patología, más del punto de vista académico. ¿Okay? Estamos en el primer arbolito, recordad. Otra rama de la psicología básica, de este arbolito llamado psicología básica, es la psicología del arte, que trabaja sobre la creación y la percepción artística. ¿Cómo funciona eso de la musa, que tanto se hablaba? ¿Y cómo funciona eso de la percepción artística? La diferencia entre una percepción normal y una artística, cómo los artistas son capaces de tener esa variante, ¿no? Esa imaginación o esa creatividad. Estudia más la creatividad. Y es muy interesante. Hay muchas cosas de las que se pueden ver aquí estudiadas. Y la última ramita de la psicología básica, de este árbol primero, sería la psicología de la personalidad. Se entiende por muchos estudios que la personalidad es como una cosa con la que tú naces, no una predisposición a actuar de determinada manera con la que tú naces y que luego en función del ambiente pues se va desarrollando o no esa predisposición. El estudio de la personalidad pues se basa en eso, en que pueden nacer niños que sean predispuestos o que sean más predispuestos a ser más tímidos, mientras que otros son más abiertos socialmente y que luego ya en función del aprendizaje que hayan tenido a lo largo de su vida de crecimiento y los estímulos a los que hayan sido expuestos, pues se desarrollen más de una determinada manera o de otra, ¿no? Es como, la personalidad se entiende como imaginaos que naces con 3 o 4 colores, voy a simplificar mucho, ¿no? Es como nacer con 3 o 4 colores básicos y de ahí, conforme tú vas creciendo, esos colores se van mezclando en función de lo que se mezclan con otros colores, con lo que te da el ambiente, ¿no? Y ya después pues tienes otra cosa, pero está basado todo en los colores principales que serían esto, psicología de personalidad, ¿no? Ya hablaremos de ello, intentaré explicarlo un poco mejor. No sé si la metáfora de los colores va a valer, pero en fin. También tiene y hubo mucha polémica o más que polémica, debate sobre la característica de heredado o genético que es la personalidad, ¿ok? Pero bueno, se lo haremos más adelante.
Después el otro tronquito, el otro gran tronco, mejor dicho, del que he hablado, todo esto es de la psicología básica, que es el estudio del individuo y de los procesos psicológicos básicos, más académicos. Luego teníamos el otro arbolito, el otro árbol grande de la psicología, que es la psicología aplicada, que como digo era la solución de problemas, que es más relacionado a lo profesional, y por profesional se entiende a ser un profesional de la psicología y ejercer como tal, no como profesor o como investigador, sino como profesional, ¿no? Y aquí vamos a hablar de otras ramitas que tiene muchas de hecho, ¿no? Por ejemplo, la primera ramita, y que seguro que todos la conocéis, es la psicología clínica. Psicología clínica es la solución de problemas mentales que puede tener una persona, de comportamiento, no solo problemas mentales, sino también de comportamiento que puede tener una persona, ¿no? Lo típico de, ay, es que estoy muy deprimido, así que me voy al psicólogo a que me ayude. Eso sería la psicología clínica. Ya hablaremos también de eso. Es la que a mí más me gustó cuando estudié la psicología, y luego ya me metí incluso más todavía, y me metí más especializada en la neuropsicología, ¿no? Luego está la psicología educativa, sobre la educación, sobre el estudio y cómo... A ver, ¿cómo lo digo? El estudio... No el estudio, sino la aplicación de lo que se ha aprendido sobre la psicología del desarrollo de los niños, de la educación de los niños y de las cosas que se aprenden sobre el aprendizaje y la memoria aplicadas a la educación. Esto es, por ejemplo, estaría aquí metido los orientadores que están en los institutos y todas estas cosas. Sería la educativa. Sería relacionado con la educación, orientadores, psicopedagogos, etcétera, etcétera. Psicología infantil, otra rama. Psicología infantil ya no es solo en cuanto a educativo, sino todo relacionado con el infante, con el niño. Y esto entra, por ejemplo, sería la clínica para niños, ¿no? Sería psicología clínica, pero de niños. Niños que mojan la cama cuando no deberían mojarla, niños que necesitan ayuda y terapia porque han sufrido abusos, tanto sexuales como, por ejemplo, maltrato. Niños que viven en condiciones realmente malas, o simplemente niños que inexplicablemente, niños que tienen problemas a la hora de, por ejemplo, niños con autismo y demás, ¿ok? Psicología infantil. Sería psicología clínica, pero derivada solo a los niños. Porque realmente psicología infantil es otro mundo. A mí particularmente no me gusta. El problema de esto es porque tú muchas veces no tratas con los niños, tratas con los padres. Y eso es otro mundo. Hablaré de eso más adelante. Ya daré mi opinión y por qué no me gusta en particular psicología infantil. A mucha gente lo encuentra precioso. Tengo amigas que les encanta trabajar con niños y con sus padres. Entre comillas, les encanta trabajar con los padres. Pero son capaces de... Yo, por ejemplo, no es que no me gustan los niños. De hecho, me encantan los niños, pero no me gusta tratar a los niños. No me gusta trabajar con la psicología infantil. Con cuestiones personales, ¿no? Otra ramita de ese arbolito es la psicología social, que sería el estudio el trabajo de la persona en el contexto social. No confundirlo con sociología ni con nada de eso. No, sociología es más de estudio de grupos. Esto está hablando de la persona en el contexto y ámbito social. Es distinto. Cómo se comporta una persona en el ámbito social o ayudas en relación a eso, ¿no? Otra rama de este árbol sería la psicología industrial u organizacional. Psicología del trabajo. Como por ejemplo la rama de recursos humanos, que mucha gente en mi promoción estuvo metida en recursos humanos porque les prometieron que sería, hablaron de que iba a haber mucho trabajo con respecto a recursos humanos y al final había un montón de gente con muchos másteres de recursos humanos que no sabía dónde meterse. Pasa, ¿no? En fin, psicología industrial u organizacional, de organizaciones y de industria, de trabajo, a mí no me gusta. Por muchos motivos, ¿no? Es cierto que hay muchas cosas que son interesantes, como el respecto al trabajo en grupos, trabajo en equipo, no en grupos, trabajo en equipo y la función, el papel de los líderes y el manejo de recursos. Pero por otro lado, no me gusta. Por otro lado, es demasiado centrada la organización, más que la persona, ¿no? Otro tipo de ramita dentro de la psicología aplicada es la psicología comunitaria, de la comunidad. Es más grande que el grupo social. Es más... Aquí entraría, por ejemplo, porque además recuerdo que me mandaron un trabajo con respecto a eso, sería, por ejemplo, cuando una comunidad autónoma pide que haya algún tipo de trabajo, de programa, para la prevención de la drogadicción en personas en riesgo, de personas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, a mí me mandaron un trabajo de hacer un programa para la prevención de fumar dentro de los espacios de la Universidad de Sevilla. Entonces tuvimos que hacer un programa en el que teníamos que trabajar sobre no solo cómo prevenir
que incumpliera la ley con respecto a fumar dentro de las instalaciones de la Universidad de Sevilla, sino minimizar todos los tipos de impacto y de riesgo para aquellos que seguían fumando y a su vez promocionar una cultura de no fumador. Y sería un poco más comunitario, ¿no? Más en ese sentido a crear planes de acción. Por cierto, había una asignatura que estaba relacionada con psicología comunitaria que la suspendí sin exagerar 4 veces. O sea, 4 años consecutivos suspendiéndola. Yo ya me la sabía de memoria el libro, me iba a las clases, los profesores me conocían de sobra y yo era incapaz de aprobar esa asignatura. ¡Desesperación! Al final la aprobé. Menos mal, pues si no, no me hubiera podido graduar. En fin, psicología de la salud sería otra rama de este árbol y no confundir, por favor, con psicología clínica. Psicología de la salud funciona de otra manera. Sería la promoción y mantenimiento de la salud. Por ejemplo, esas campañas que hay con respecto al cáncer, a cómo detectarte tu propio, o sea, cómo hacerte tú tus propias exploraciones personales para detectar algún tipo de bulto, o también esas promociones que hay con respecto a caminar, ¿no? Por ejemplo, para las personas mayores de hacer un poquito de ejercicio que sea caminar, o por ejemplo en verano que tengan cuidado con los golpes de calor y cómo prevenirlos y todas esas cosas. Prevención y mantenimiento y promoción de la salud. Sería como comunitaria, pero centrado sobre todo en la salud, específicamente en el aspecto de la salud, ¿vale? Otra rama de la psicología aplicada sería la psicología de la emergencia. Y esto seguro que no lo habéis escuchado porque es un concepto muy raro, pero se da. Y es que hay psicólogos de emergencia. Y no son esos psicólogos que tú los llamas por la noche, en plan cuando estás a punto ahí de ¡ay, es que no puedo dormirme! Estoy súper ansiosa porque mañana tengo una entrevista de trabajo. No. Psicología de la emergencia y psicólogos de emergencia son aquellos psicólogos que actúan en situaciones de emergencia y de catástrofe, ¿no? Y esto se dio mucho porque coincidió además que cuando yo empecé a estudiar en mi carrera y en psicología en Sevilla, habían pasado, si no recuerdo mal, 2 años después del atentado de Atocha, en Madrid. 2 o 3 años. En esos atentados fueron psicólogos de emergencia. Existe un protocolo y un procedimiento para cómo actuar en esos casos como psicólogo de emergencia. Y hubo psicólogo de emergencia en la actuación de Atocha. Obviamente no es lo mismo que una persona que actúa como médico de emergencia o enfermero o bomberos ni nada de eso, pero el papel que sí, existe ese papel y existe un protocolo de actuación para esos momentos. Ya también lo hablaré si tenéis mucha curiosidad con respecto a eso. Es entre comillas sencillo, pero a la vez no lo es. No es sencillo, es un poco complicado en algunos aspectos, ¿no? Pero existe el papel y la figura y la idea del psicólogo de emergencia y se trabaja sobre ello también. Y vamos, que existe y que se da, ¿no? Pasa que por fortuna no tenemos que usarlo tan a menudo, no tenemos que hablar de su papel a menudo, pero existe. Que sepáis que por lo menos en Atocha se dio el caso, ¿no? Luego está otra ramita de la psicología aplicada, la psicología forense. Y no es el estudio de los muertos, por favor. Abrí un poquito más la mente. No vamos a estudiar el comportamiento de muerto porque, vamos, el comportamiento de un muerto, si a mí se me levanta un muerto, lo último que me preocupa es psicología, ¿eh? Yo he hecho a correr. Después ya vemos la psicología. No, la psicología del forense va más en relación al peritaje. Pensad, por ejemplo, que si alguien tiene un accidente y de ese accidente tienen una serie de discapacidades como consecuencia de accidente, que por otro lado es bastante común. Un ejemplo muy común es un chavalillo de 16, 20 años que tiene un accidente de moto. Y aunque llevaba ese casco, se pega la hostia padre y hace daño en el cerebro. De hecho, es una de las cosas que más se trabaja, por ejemplo, en neuropsicología, ¿no? Accidentes de tráfico. Y claro, con respecto a ese accidente se tienen una serie de déficits o iba a decir defectos. Wow. Sí, de problemas que vienen como consecuencia de ese accidente. El papel, por ejemplo, del psicólogo forense sería determinar el peritaje de cuánto es esa discapacidad y si es real y acreditar que existe esa discapacidad y en función de... Es decir, comparar una persona de lo que era antes a lo que se ha quedado y así poder pues trabajar en juicio, ¿no? De pedir daños y perjuicios y todas estas cosas. También existe la psicología forense en relación a, por ejemplo, eventos... disputas familiares, en particular de divorcios, si el niño es más feliz o menos feliz, o es más adecuado o menos adecuado que esté con el padre o con la madre. Cosas que en realidad, por un lado pueden ser muy bonitas, por otras pueden ser horribles, de hecho en muchas ocasiones son horribles, y es más en ese sentido, psicología forense es más de peritaje, de determinar déficits, de discapacidades, de lo que ha podido suceder, si ha habido un trauma psicológico con respecto a algún hecho, ¿no? De, por ejemplo, una violación y la persona tiene que acreditar
sea, tú no puedes llegar y sentarte y decir, tuve un trauma enorme porque esta persona me violó. No puede, o sea, se puede sobreentender, pero tienes que acreditarlo. Y tienes que llevar a alguien que dice, hey, pues mira, esta persona tuvo un estrés agudo y de ese estrés agudo se derivó en un estrés postraumático con estas características, tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tienes que demostrar en un juicio, porque obviamente los jueces no van a creer a una persona, sino que tiene que demostrar lo que se dice, ¿no? Psicología forense en ese sentido. No de los muertos, ¿ok? No de muertos, sino de peritaje judicial. Y la última ramita que hay de la psicología aplicada, que esta es otra que mucha gente no conoce, pero que ahora empieza a tener mucha relevancia, sobre todo relacionado con los videojuegos, es la psicología del deporte. Sí, del deporte. Existen los psicólogos de deporte. Existe, de hecho, másteres y estudios con relación al psicólogo de deporte, la figura de lo que es el psicólogo de deporte. Ya no solo para hacer que por ejemplo, un grupo, como por ejemplo la psicóloga del grupo del fútbol club del Betis, ¿no? Del Betis en España fue bastante conocida, muy conocida, Patricia creo que se llamaba. De hecho, incluso daba charlas y tal allí en la universidad. Fue muy conocida, se hizo muy famosa por cómo el efecto de su trabajo, la influencia de su trabajo funciona muy positivamente con respecto a los resultados para el equipo y cómo incluso los propios jugadores se encontraban con que su trabajo había sido de gran influencia. Es que existe la figura del psicólogo de deporte no solo para equipos como de fútbol, sino para gente que está haciendo atletismo o gimnasia artística o rítmica, mejor dicho. Por favor, esa era la palabra que estaba buscando y que no me salía. Entonces, la figura del psicólogo del deporte ya no es solo para fútbol, baloncesto y todos esos deportes que más conocemos, sino incluso gente que juega al ajedrez. O, sí, deporte de ajedrez, no jugar al ajedrez. O gente que juega al cricket. Todo lo que sea competición y lo que implica ese tipo de estrés, ese tipo de expectativas de trabajo y de mucho esfuerzo, también tienen... Imaginad la presión que puede vivir un jugador profesional de póker para ganar lo que gana y de mantener ese estrés, esa presión y esa mentalidad de ganador y de aguantar pérdidas y mantener esa cabeza fría requiere en muchos casos mucho entrenamiento y mucho trabajo por parte de los psicólogos del deporte. Y como he dicho también, esto está relacionado ahora más con los eSports porque también ahora están empezando a aparecer las figuras del psicólogo de deporte especializados o centrados en los eSports. Y lo digo totalmente serio. De hecho, hay un psicólogo, no recuerdo el nombre porque tenía un nombre muy raro. Es un finlandés, si no recuerdo mal, que se ha empezado a hacer muy famoso dentro del ámbito de League of Legends, de la escena profesional de League of Legends, de LoL, porque este profesional del deporte empezó a trabajar con distintos equipos cuando estos tenían problemas a la hora de conseguir victorias, y cómo, cuando él empezaba a trabajar con ese equipo, aunque fuera solo por unas semanas, los resultados se veían un cambio muy importante. Y es que, como digo, está empezando a verse que la figura del psicólogo del deporte está empezando a tomar mucho sentido en los eSports. El cómo un psicólogo del deporte te puede ayudar a mantener, como digo, y ayudar a mantenerte dentro de lo que cabe tranquilo con las pérdidas. Es decir, si pierdes un torneo, no hundirte, sino seguir adelante con la competición, no dejarte llevar. También motivar a los otros para seguir practicando y dedicándole horas y horas y horas a la práctica de un deporte, ya sea el deporte como atletismo o ya bien sea el deporte como un videojuego, ¿no? Como League of Legends, para que estén 12, 16 horas seguidas jugando y que sean capaces de mantener ese ritmo durante muchos meses. Teniendo en cuenta además que son adolescentes, en su mayoría, 17, 20 y pocos años, gente muy joven, gente que se va de casa en muchas ocasiones, pierden el contacto familiar, y hay mucha gente que lo pasa mal, que vive en un sitio externo, que además tienen que trabajar en el mismo sitio donde viven con otra gente, que a lo mejor no pueden llevarse bien, o que no se llevan bien. Entonces, todas estas cosas se están viendo ahora que son muy importantes, y de hecho, como digo, está empezando a... De hecho, creo que, si no recuerdo mal, TSM, el equipo TSM, Team Follow Me, contrató a este finlandés y ha traído a toda la familia del finlandés aquí a Estados Unidos para que trabaje sobre el equipo. No sé si solo sobre el equipo de League of Legends, o con más equipos, pero imaginad lo que es la importancia para que se traigan a un profesional desde Europa para aquí, para que trabaje viendo que puede conseguir resultados muy importantes. Imaginaos ya el concepto de cómo está cambiando el tema, ¿no? Para que sepáis cómo la psicología del deporte, esa cosa que mucha gente no conocía, tiene más aplicaciones de lo que parece. Pasa que, claro, si no estás metido más o menos en esos ámbitos, pues quizás no las conoces. En fin, esto es la pequeña introducción a la psicología. Hemos visto la definición, hemos visto los tipos de psicología que hay, y espero que esto os haya servido un poco como
como introducción literal, ¿no? Como meter la puntilla del pie en un charco, a ver qué tal, si os gusta o no os gusta, si os ha llamado la atención sobre todo algunas cosas. Si os ha llamado algún tema particularmente la atención, dejádmelo en los comentarios, si me hacéis alguno, claro, para yo poder trabajar con respecto a qué contenido ofreceros, porque como digo, hay muchas cosas muy interesantes. No quiero cometer, eso sí, el error, o más bien el sesgo, ¿no? Cómo trabajaban mis profesores, por cuanto te contaban nada más que casos espectaculares o llamativos, ¿no? Y luego se dejaban otras cosas que realmente también se llamaban la atención por su propio peso, por su propia condición. No quiero cometer ese error de nada más que llamar la atención sobre determinadas cosas y dejaros otras que pueden ser interesantes, pero igual entiendo que algunas cosas sí que llamen la atención de por sí y que queráis profundizar un poco más, así que si tenéis alguna duda o pregunta o sugerencia o llama la atención en plan de no, pues mira, yo quiero saber más sobre la psicología del arte, pues me lo decís y lo intentaré trabajar sobre el contenido futuro de este podcast de psicología. Como digo, en principio nos veremos en 2 semanas. Espero que os haya gustado. A mí me ha servido esto mucho para hablar de muchas cosas. De hecho, lo he disfrutado enormemente porque, como digo, recuerdo muchas cosas y cuanto más me acuerdo de unas cosas, más ganas tengo de hablarlas, pero digo, no, mejor voy a esperar un poquito porque como empiezo a hablar de cada cosita que me acuerdo de muchas anécdotas, nos podemos atirar aquí 3 horas tranquilamente, o sea, literal, tranquilamente 3 horas. Y no, voy a mantener un poquito de control sobre estas cosas para así traeros ya no solo lo que recuerdo, que ya he dicho que la memoria no es infalible y de hecho hay muchos fallos de memoria, así que en vez de trabajar sobre el recuerdo de información inexacta, voy a trabajar sobre el recuerdo de la información más exacta y traeros más contenido. Así que, como digo, agradecería mucho que si tenéis alguna información o alguna cosa de la que queráis hablar, la digáis. Por lo demás, como digo, ojalá os haya gustado y nos vemos, pues no sé, pronto. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.